Alecito, gracias. Dios le bendice, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. ¿Cómo estamos? Voy a robarles 2 minuticos, primeramente antes de ir a la palabra. Sabemos lo que sucedió en Venezuela, ¿cierto? Alecito ya estaba orando por ello, pero quiero que tengamos un sentir en esta mañana. Allá hay iglesias también. Allá hay hermanos en Cristo también, que están pasando muchas dificultades, demasiadas dificultades. Y pienso que sería bueno como iglesia, el oasis, iglesia nuestra, poder bendecir a esas personas allí necesitadas. Tengo la situación difícil de que muchas de las ofrendas que están llegando, muchas de las cosas que están llegando, permítame decirle, se pierden. Desafortunadamente eso pasa. Cuando yo inicié a trabajar en televisión me tocó la tragedia de Armero y vi cómo en un momento repartían todo lo que llegaba de otros países. Eso está sucediendo en este instante allá en Venezuela. Así que tuvimos a bien tener un contacto con alguien de allá directamente de Venezuela. Él es un pastor, el pastor Israel. Él es profesor del Seminario Bíblico de Valencia. Eso queda cerca a La Guaira, el sitio más, bueno, tú lo sabes, más cerca de allí, donde fue la réplica más fuerte de La Guaira. Él nos envía un video, él es Israel, el pastor Israel de allá de Venezuela, y nos envió un video, dura como 25 minutos, un poquito más, de lo que es la magnitud de ese lugar. Porque sí hemos visto, claro, imágenes pero él se montó en una moto y dice, voy a mostrarles un poquito lo que pasó verdaderamente en La Guaira, porque es donde más ha hecho estragos allí. Entonces tenemos un sentir como iglesia de tomar una ofrenda especial directamente para ellos. Yo le dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Y me dijo, hermano, que me envíen cosas está bien y amén por ello. Pero qué bueno que ellos tengan dinero efectivo. ¿Por qué? Porque claro, les mandan el tarro de agua, pero van a comprar una leche y no pueden comprarla, porque no tienen cómo comprarla. Entonces, preferimos más bien enviarle el dinero a él. Él, por supuesto, va a repartirlo allí a los pastores, a las iglesias, y hace un videíto, hace fotos para podérselo mandar a ustedes como iglesia y decirles que sí llegó a lo que en un momento nos proponemos en esta mañana. ¿Les parece bien? Entonces, el sentir es que aquellos que deseen apoyar, aquí está este cofrecito con mi esposa, van a hablar con ella, cualquier cosa, para poder que esa ofrenda vaya destinada directamente al pastor Israel y que el pastor Israel vaya y lo reparta directamente en La Guaira. ¿Les parece bien, hermanos? ¿Sí? ¿Les parece bien o no? Bueno, entonces ese es el sentir, por supuesto, para que estemos primeramente orando, pero también pidiéndole mucho al Señor para que puedan llegar esos recursos allí. Amén. Vamos a llamar a Christopher. Christopher tiene 15 días de nacido. 15 días de nacido. Y qué bendición, Dios es el Dios de la vida, ¿cierto que sí? Y como Dios de la vida, por supuesto, nosotros debemos de darle gracias a Él primeramente, pero también bendecir a Christopher. Así que coloquémonos sobre nuestros pies, por favor. 2 bebés y ahora Christopher para seguir la escuela. Perdón. Extiendan su mano derecha, por favor, hacia ellos. Padre Celestial, yo te doy gracias. Qué bendición tan grande nos regalas, buen Dios. Como Dios de la vida, Padre Celestial, tú enviaste un angelito del cielo, Señor. Lo enviaste sanito, lo enviaste completico y te damos gracias y alabanza por ello. Aquí en la tierra se va a llamar Christopher, Señor. Sus padres, buen Dios, han colocado ese nombre y hoy te lo quieren dedicar a ti, Padre Celestial, para que tu misericordia, tu amor, tu guianza, tu cuidado esté en la vida de Christopher, Señor. Dale sabiduría a ellos para que puedan guiar esos pasos, Señor, hacia los pasos de Jesús. Y que sepamos, Señor, que Christopher sea un siervo en tus manos hoy y siempre. Hoy lo bendecimos, Señor, porque tu Espíritu Santo estará sobre él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Amén.
Continuamos y ya vamos terminando. Carta a los Gálatas. ¿Ha hablado Dios a través de los Gálatas? ¿Se ha dicho algo o no? No ha dicho nada. Yo pienso que ha sido muy explícito el Señor a través de ese sentir de explicarnos un poco lo que es el Evangelio como tal, ¿cierto que sí? Hoy vamos a capítulo 5, versículo 13 en adelante, porque después de defender la doctrina de la justificación, el apóstol Pablo empieza a decir, oiga, ustedes y yo somos justos. ¿Cuántos somos justos acá? Y somos justos por la fe, o sea, porque ustedes y yo creemos. Amén. Entonces empieza a decirnos, ustedes son justos por la fe, pero entonces muchos dicen, no, pero ¿cómo es que es eso? Entonces, Pablo pasa de la enseñanza doctrinal, lo que es doctrina como tal, a llevarnos a una aplicación práctica para tu vida y para mi vida el día de hoy. Eso es lo que va a hacer Pablo a través de estos dos últimos capítulos. Claro, ya les enseñé doctrina, ya les enseñé que cómo es el pastoreo, pero ahora, ¿cómo lo hacemos ustedes y yo? ¿Cómo entramos ustedes y yo a la vida práctica? O más bien, ¿cómo debe vivir alguien que ha sido verdaderamente libre en Cristo? ¿Hay alguien libre en Cristo acá? Ya sabemos que Cristo nos hizo libres, ¿cierto que sí? Entonces, ¿cómo llegamos a vivir diariamente con esa libertad de Cristo? Porque recuerden algo que nos dijo hace 8 días. La libertad cristiana no es una licencia para que usted y yo pequemos. La libertad que nos dio Cristo no significa que ustedes y yo tengamos licencia ¿para qué? Para seguir pecando, porque ustedes y yo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Lo creemos acá? Entonces, ¿para qué es esa libertad? ¿Para qué es esa libertad que el Señor nos dio? Primeramente, para poder amar. No era para acá, pero por si acá, ¿no? O sea, para poder amar. ¿Cuántos aman aquí? No, la mujer le está diciendo, oiga, ¿qué, mano? Para poder amar, primeramente. Lo segundo, para poder servir. Ustedes y yo servimos porque Cristo fue un siervo. Y al ser siervo, te enseña a ti y a mí a servir. ¿Cuántos lo creen? Pero también ustedes y yo a caminar en el Espíritu. Y eso es lo que nos va a explicar el apóstol Pablo ahora. ¿Cómo caminar ustedes y yo en lo espiritual? Pero de una manera en la cual él dice, esta es práctica, la cual ustedes y yo debemos de hacer diariamente para que podamos vivir en Cristo Jesús. ¿Les parece bien? Vamos a leer los versículos 13 al 15, por favor. Leemos con autoridad que al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. ¿Qué tal si le dices al del lado, me tocó amarlo? ¿No le dijo nada? Me tocó amarlo. Mire cómo encierra el Señor una libertad cristiana. Cómo encierra el Señor lo que es esa libertad. La libertad cristiana se expresa en amar y en servir. Eso es lo que en un momento empieza a decirlo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pero Pablo acerca de la libertad aclara algo. No es una oportunidad para satisfacer la carne. No es que ustedes y yo tengamos la libertad de decir, no, seguimos usando lo que es el diario vivir a través de la carne. Mire, hay dos maneras de usar la libertad. Hay dos formas de usar la libertad. La primera es para servirse uno mismo. Para entrar a servirse uno mismo. ¿Cómo me sirvo yo mismo? Con egoísmo. Yo. No me importa lo que pase a mi alrededor, no me importa lo que pase no, eso no me importa. Un egoísmo interno que simplemente me lleva a ¿qué? A que esa manera de servir es para mí nomás y ya. Yo quiero que me sirvan, yo quiero que me hagan, yo quiero que esto, yo quiero que lo otro, pero nunca
llegar a demostrar que Jesús también nos dio una libertad para poder servir a los demás. Pero también la forma de servirse a uno mismo es a través de orgullo. ¿Cuántos tenemos orgullo acá? Ojo, el orgullo no es malo. El orgullo es saber que ustedes y yo nos vestimos bien. ¿Cierto que sí? Hay una buena presentación, ¿o no? Si yo vengo en chanclas, si yo vengo con todo el respeto, o sea, lo podemos hacer, pero no es un lugar para ello. Yo me doy a entender. Cuando no es un lugar para ello, por supuesto, yo debo de ¿qué? De sentirme orgulloso de que estoy viniendo bien a presentarme delante del Señor. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ese orgullo es bueno. Pero llega el orgullo más conocido dentro de los humanos y es que yo soy mejor que ese. Míreme que yo... Y empezamos a tener esa clase de orgullo que sí es malo. Y la tercera cosa para servirse uno mismo es buscar solo el beneficio personal. Siempre en un momento es yo. A mí primero y el resto no más. Entonces empezamos a tener esa clase de libertad que está diciendo Pablo, así no es. Pero viene la segunda forma de usar la libertad, servir a los demás. Empezar a servir a los demás. Primero, lo dice el apóstol Pablo, con un amor sacrificial. ¿Por qué? Porque el primero que vino a servir se llama Cristo Jesús. Y cuando vino a servir dice, yo dejo mi ejemplo para que los que me sigan sirvan a los demás también sacrificalmente. No sé si lo crean. Entonces empieza a darnos la forma de cómo usamos la libertad. La forma es amando al que tiene ahí al lado. ¡Ja! Pastor, ¿qué le pasa? Es que usted no sabe quién. Y empezamos a tener complicaciones con eso. Porque muchas veces lo complicado está aquí entre nosotros. No sé si lo debía entender hoy. Entonces, amor sacrificial. Pero también otra forma de servir a los demás es con humildad. Cristo jamás nos enseñó a ser ni orgullosos, ni egoístas. No. Humildad delante de todos. Humildad para todos. Y la tercera forma es compromiso con el prójimo. Hay un compromiso que ustedes y yo tenemos con los demás. ¿Cuántos lo creen? Vamos a hablar de eso porque eso es lo que empieza a hablar el apóstol Pablo aquí. Ojo con lo que voy a decir. El cumplimiento de la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El cumplimiento de la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dile al que tiene al lado, me tocó amarlo. ¿Y sabe qué? Me tocó. Porque muchas veces dices, Señor, o te lo llevas o te lo mando. ¿No? ¿No les pasa algo así parecido? Porque muchas veces mi hermano no quiere salir de ahí. Ojo, toda la ley se está resumiendo en el amor. Todo lo que es la ley. Cristo cumplió la ley para que tú y yo tuviéramos libertad de la ley. ¿Cuántos lo creen? Pero para yo cumplir la ley en Cristo Jesús, debo de amar a los demás. Y más los más cercanos. ¿Qué es lo más tremendo el día de hoy? Se me acabó el amor. Ya no lo amo. No pasa por acá. Gloria a Dios por eso. Porque viene una advertencia del apóstol Pablo. Recuerden, toda la ley se resume en el amor, pero hay una advertencia. Si os mordéis y os coméis unos a otros, porque la falta de amor, ojo, destruye familias, ¿o no? La falta de amor está destruyendo la familia. Pero escuchen más profundo lo que trata de decir Pablo. La falta de amor está destruyendo iglesias, ¿o no? Cuando hablo de iglesias, estoy hablando de lugares en un momento donde nos reunimos para recibir la bendición del Señor. ¿Y por qué en un momento la falta de amor está pasando eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Por rivalidades dentro de nosotros mismos. Por unas rivalidades que simplemente se ven dentro de la iglesia, ¿o no? No, es que yo soy mejor y empezamos a tener esa clase de orgullo que simplemente Cristo está diciendo no. Pero también la falta de amor está destruyendo relaciones, ¿o no?
Relaciones que en un momento tenemos. Recuerden que Dios desde el comienzo está diciendo, oiga, lo que pasó en el Edén es que se cortó la relación que yo tenía con ustedes. A través de ese capítulo 3 se cortó lo que yo deseaba con el hombre, tener una relación. Y todo lo que he hecho, todo lo que hice con mi hijo, lo que en un momento pasó en su vida, es para volver a tener esa relación contigo. Pero cuando falta amor, se destruye la relación. Porque Dios es amor. No sé si me di a entender. Entonces, iglesia, la verdadera libertad se ve cuando servimos. Ojo con lo que digo. La verdadera libertad se ve en cuanto servimos, no en cuanto exigimos. ¿Aló? Nos gusta exigir, ¿cierto? Que cambie usted sin vergüenza. Que cambie usted. Y cuando me toca a mí, ¿qué? Que siga cambiando usted. Porque muchas veces, iglesia, exigimos de los demás y no colocamos de parte nuestra. ¿Estoy por acá? Entonces, la verdadera libertad que tú y yo tenemos se ve cuando ustedes y yo servimos. Y servimos a los demás, no cuando exigimos. Hagan esto, hagan lo otro, háganlo. No, no se trata de eso. Nosotros somos el primer ejemplo. No sé si lo di a entender bien. Versículo 16 al 18. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Versículo 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis ¿qué? Bajo la ley. Andad en el espíritu. Como en un momento andamos en ese espíritu. Y Pablo describe una batalla constante. Yo no sé cuántos hemos tenido esa batalla. Yo digo algo, todas la tenemos. Todos tenemos esa batalla. Es más, esa batalla no se ve, pero se siente. ¿Alguien lo creyó? Esa batalla no se ve, pero se siente. ¿Sabe por qué? Porque Dios es espíritu. Tú y yo no lo vemos, pero lo sentimos. ¿O no? Lo sentimos. Asimismo es esa batalla que ustedes y yo vivimos constantemente. ¿Cuál es la batalla? Primero la carne. ¿Qué representa la carne? Representa nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos pecamos ayer? Poquitos. ¿Cuántos pecamos ayer? Yo creo que todos cometimos errores ayer. Cualquiera que sea, iglesia. ¿Cuántos mentimos entonces? ¿A cuánto le salió una grosería entonces? ¿Eso no es pecado? Y es igual. Ojo, no hay ni pecado ni grande ni pequeño. No, una mentirita piadosa. No, no existe piadosa. ¿Existe qué? Mentira. ¿Estoy acá, iglesia? Entonces, ¿cuántos pecamos ayer? ¿Cuántos pecamos ayer? Esa naturaleza pecaminosa que está en tu vida y en la mía. ¿Desde cuándo, pastor? ¿Desde cuándo? Desde que naciste. Desde que naciste. No, pastor, yo era un niño hermoso. Mire, Christopher, eso no tiene nada. Eso es una divinura. Sí, permítame decirle el día que le quiten el pañal a Christopher y haga chichi y sale el chorrito así y Christopher se ríe. ¿Por qué será? Perdonen colocar el ejemplo. ¿Por qué será que se ríe? Porque hay picardía dentro de nuestro nacimiento. Yo no sé si lo debí entender bien. Lo que sucede es que debe llegar en una edad en la cual ya lo hace. ¿Por qué? Por convicción, que es más o menos 7, 8 años que empieza a pecar por su carne, por su naturaleza pecaminosa. Entonces, la carne representa nuestra naturaleza pecaminosa. Y el espíritu, y ustedes lo notan, el espíritu está escrito en mayúscula, significa el Espíritu Santo de Dios, representa la obra de Dios dentro de cada uno de los que creemos. Una obra que está en continua construcción. ¿Cuántos lo creen? Alrededor tuyo y mío están ¿qué? Una cinta. Peligro. Danger. Cuidado. Porque está en ¿qué? En construcción. Una construcción que simplemente la está haciendo el Señor en tu vida y en la mía.
Entonces, existe un conflicto permanente entre ambos. Ese conflicto que simplemente mantiene luchando, ¿cierto? ¿Cuántos quieren hacer lo bueno? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y definitivamente hacen lo malo. ¿Por qué? Porque está esa lucha. ¿Cuántos no quieren hacer lo malo? ¿Cuántos? 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 Y sin embargo, ¿qué? Nos cuesta y caemos y hacemos lo malo, ¿o no? El apóstol Pablo lo dijo. ¿Cómo lo dijo él? Lo que yo quiero hacer, no lo hago. Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿Me doy a entender en esa mañana? Entonces, el sentido como tal es que esa lucha mantiene ahí. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que el apóstol Pablo da a eso? Mire, Pablo no dice, luchen más fuerte. No. Esfuércense más. No. La solución número uno que deja el apóstol Pablo es, anden en el Espíritu. Anden en el Espíritu. ¿Y eso con qué se come, pastor? ¿Eso cómo es la cosa? Y entonces Pablo empieza a explicarnos un poquito. ¿Por qué? Porque la vida cristiana victoriosa, ¿cuántos la quieren? Depende de una relación diaria con Dios. No sé si me di a entender hoy. Ojo con lo que está diciendo el apóstol Pablo. Una vida cristiana. ¿Cuántos somos cristianos acá? ¿Y cuántos queremos una vida victoriosa? Depende de una relación diaria con el Dios Todopoderoso. El día que no tengas una relación con Dios es un día peligroso. Es un día donde puedes caer en tentación o puedes caer en tu carne o simplemente salimos de acá, nos ponemos el rabo de gallo y nos vamos para el... Deja así. ¿Me di a entender hoy? Empieza el apóstol Pablo a mostrarnos cómo es vivir, cómo es andar en el Espíritu. Y tenga cuidado con esto, no vencemos el pecado con fuerza humana, jamás. Nunca venceremos el pecado con fuerza humana. ¿Cuántos algún día dijeron, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer? ¿Y qué pasó a los 15 días? ¿Qué pasó al mes? Entonces, no, eso no lo da la fuerza humana. Eso lo hace la dependencia del Espíritu Santo en mi vida. La dependencia que yo tengo con el Espíritu Santo de Dios. No sé si lo creyeron. Y empieza Pablo entonces a mostrarnos de esa manera. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne? Porque ustedes estarán diciendo, bueno, ¿y cómo será la cosa entonces? Versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son, ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué cosa? No heredarán el reino de Dios. Pablo entonces empieza a enumerar cuáles son las obras de la carne. Cuáles son las obras que en un momento ustedes y yo tenemos por naturaleza. Ahí lo deja como en secciones y voy a apartárselos. Primero son los pecados sexuales. Adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. 4 que son pecados sexuales. Adulterio, cuando se es casado y se tiene sucursales. ¿Me di a entender? Amén. Listo. Fornicación, ¿cuándo qué? Cuando no han dado el paso de fe, cuando no han dado ese sentido de decirle, Señor, bendice mi matrimonio, sino que probemos a ver cómo nos va. Miremos a ver cómo nos va y si nos va bien, pues listo, si no, entonces fornicación. Pero también viene la inmundicia. ¿Qué pasa con la inmundicia, iglesia? Estamos creyendo que en un momento determinado estamos en internet y simplemente vemos algo que se llama pornografía y eso no molesta a nadie porque nadie sabe que yo la estoy viendo. Adivinen que sí. Adivinen que Dios sí lo está viendo. Yo no sé si lo creyeron. Y eso me lleva cada vez a una inmundicia más. ¿Por qué? Porque permítame decirle, eso me llama a la laxivia. Y la laxivia ya no hay suficiente cosas para que yo me satisfaga, sino cada día es peor. Cada día es peor. Escuchen bien, lo que empieza por una cosita pequeñita
termina algún día en violación de un niño o de una niña. Porque, ojo, lo que estoy diciendo, la inmundicia me lleva a la laxivia, ya nada me detiene, ya nada me satisface. Sigo por acá, iglesia. Pecados sexuales. Lo segundo, los pecados religiosos. ¿Cuáles son esos? Idolatría y hechicería. Hace 8 días les dije, vayan a casa, lleguen a casa, esculquen en los libros por allá guardados, esculquen por allá porque deben de ¿qué? De empezar a sacar eso. ¿Por qué? Porque muchas veces tengo idolatría en mi casa. ¿Cómo voy a tener yo idolatría en mi casa? Es que antes, en la vida anterior, guardabas cosas en los cuadernos, en los libros que tienes por allá, archivados por allá, y no los volviste a ver. Pues resulta que eso está ahí. Y cuando entra el Espíritu Santo, esa guerra, no la vemos, pero la sentimos. Voy a colocar un ejemplo. Iniciando la iglesia allí en Los Tunjos 1, en la casita de allí en Los Tunjos 1, ahí a unas casas vivía Norma. Norma tenía una hija, Lorena, muy dedicada a la iglesia, muy sentido a la iglesia, y tenía otra hija. La hija le regaló una lámpara grande, así grandísima, una lámpara egipcia. Empieza el sentido de oración en la casa, empieza Norma a tener el sentido de orar allí en la sala de la casa, tener sus contactos con Dios, pero un día me dice, pastor, yo siento que alguien me está mirando. ¿Que alguien la está mirando? Bueno, oremos que le muestre el Señor qué es lo que en un momento está pasando. Algunos de acá conocen a Normita. Y ten en cuenta, tiempo después llegó Normita y me dice, pastor, me di cuenta, hay una lámpara así. Hay unas figuras egipcias como de culebras con calaveras, con todo eso, y vi una calavera que alumbraba los ojos rojos. Eso me estaba mirando. Ojo, recuerden, es una lucha que no vemos, pero sentimos. ¿Me estoy dando a entender, cierto que sí? ¿Qué vamos a hacer con esa lámpara? Pastor, una cultura bien linda. No, Normita, vas a tener que coger un martillo y empezar a ¿qué? No, pastor, ¿cómo le ocurre? Si mi hija me la regaló. Permítame decirle, iba la hija, iba Lorena, iba Normita, iba Lorena y iba Fernandito, el niño pequeño. La otra nunca fue a la iglesia, porque allá obligaron a que dañara la lámpara. Hermanos, cuando ustedes y yo caminamos en lo espiritual, hay muchas cosas en nuestra casa que ejercen presión. Y permítame decirle, cuando son esos egipcios, recuerde que Egipto y Israel nunca la van, jamás la van. Y cuando yo trato de ingresar eso de egipcio aquí, permítame decirle, esa guerra espiritual empieza a sentirse. Y no la vemos, pero la sentimos. Y ahí es donde se manifiesta verdaderamente. ¿Me estoy dando a explicar ahora sí? Ojo, ¿por qué? Porque eso es idolatría. O también en alguna oportunidad hechicería. ¿Por qué? No, pastor, ¿cómo le ocurre? Yo nunca, jamás. Pero es que alguna vez acompañé a una amiga que éramos compañeras de estudio y todo eso, y fui, allá estuvimos un ratito. Pues con eso tienes, con esa compañía tienes. Para que el día de mañana, cuando tengas al Espíritu Santo dentro de ti, empiece una guerra interna. No la ves, pero la sientes. Porque cuando hay hechicería, brujería, ocultismo, inmediatamente se dan cuenta de que el cambio espiritual es fuerte. Yo no sé si lo di a entender mejor. Pero mire, esa es la otra sección de pecados. Viene otra sección de pecados que es, creo que la que más en un momento determinado tenemos inconveniente nosotros. Son los pecados relacionales. Pecados relacionales. Ojo, enemistades. ¿Cuántos tenemos enemistades acá? ¿Nadie? Gloria a Dios. Tan santos. Gloria a Dios, aleluya. Pleitos. ¿Cuántos tenemos pleitos? Eso no pasa acá. ¿Cuántos son celosas? Deje así. Iras, contiendas, disensiones.
¿Estoy dándome a entender? Ten en cuenta los pecados que relacionales. Primero, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Eso pasa entre nosotros. Cuando de pronto en un momento determinado tú llegas con un sentido de decir, vengo de expulsar mi carne, de estregar mi carne por el suelo, y llegas a la casa y lo reciben con un contiendas, pleitos, disensiones. Sigo por acá, iglesia. Entonces hay pecados relacionales también. Y hay pecados de excesos. Y escuchen bien, borracheras y orgías. Pablo advierte algo aquí. Los que practican tales cosas que no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Eso es lo que advierte Pablo. Ojo, yo no hablo de caídas ocasionales. ¿Cuántos pecamos ayer? Y hoy estamos de aquí delante del Señor diciéndole, perdónanos. Señor, yo quiero seguir de tu mano. ¿Cuántos lo están diciendo hoy? Entonces yo no estoy hablando de las caídas ocasionales. Pablo viene hablando de un estilo de vida dominado por el pecado. Y eso es completamente diferente. Porque ustedes y yo en nuestra humanidad podemos caer. Pero gracia de Dios hay para recogernos de nuevo, perdonarnos y seguir adelante en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo creyó acá? Escuchen, iglesia, el pecado siempre promete placer, ¿o no? El pecado siempre promete placer. Ojo, pero termina produciendo esclavitud. Eso es continuo, iglesia. Eso es como tener una vida continua en ese sentido. Recuerden un poquito lo que dijo el Señor, ¿cierto? Les explicaba qué día, ¿cierto? Hay una mujer en adulterio. ¿Cuál es el esquema que en un momento hacen para esa mujer del adulterio? La paran en el parque principal y todos los hombres alrededor la apedrean, ¿cierto que sí? Porque la cogieron ¿en qué? En el acto del adulterio. Entonces la ponen ahí y la empiezan a apedrear. Jesús está sentado, está haciendo dibujitos en la tierra, ¿cierto? Y dice algo bien especial. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y sigue haciendo dibujitos. Cuando voltea a mirar, está solamente la mujer. Yo estoy hablando algo de la Biblia, ¿cierto? Está solamente la mujer. Le dice a la mujer, mujer, nadie te hizo nada. No, todos se fueron. Apenas dijo eso, soltaron la piedra y ¿qué? Y se fueron. Ni yo te juzgo, dice el Señor Jesús. Ni yo te juzgo. Ojo, tus pecados te son perdonados. Vete, pero no peques más. ¿Me estoy dando a entender hoy? El sentido como tal es que en ti y en mí hay oportunidad. Y eso es lo que el Señor nos llamó a hacer. Pero cuando en un momento hay ese estilo de vida, produce una esclavitud. Y a eso nos llamó Cristo a ser libres. ¿Alguien lo creyó acá? 22 al 26. Mas el fruto, y quiero que lo subrayen, por favor, porque lo he explicado en varias ocasiones, pero quiero que en un momento lo vean a la luz de la palabra. Mas el fruto, no dice los frutos, sino que el fruto es singular, ténganlo en cuenta, es singular. Observe que dice fruto en singular. ¿Por qué? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Primero, ¿qué cosa? Uno. Y de ahí se ramifican todos los demás. Escúchenlo bien. Nunca más hable de los frutos del Espíritu. No. El fruto, uno solo, que es amor. Del amor se ramifican todos los demás. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sabe por qué? Porque es una obra integral la que hace el Espíritu Santo. Si tú tienes amor, tienes gozo. Si tú tienes amor, tienes paz. Si tú tienes amor, tienes paciencia. Si tú tienes amor, tienes benignidad. Si tú tienes amor, tienes bondad. Si tú tienes amor, tienes fe.
Si tú tienes amor, tienes mansedumbre. Y si tú tienes amor, tienes templanza. El fruto es uno solo, amor. Vuélvale a decir al que tiene al lado, despiértelo de paso y dígale, me tocó amarlo. ¿No lo creyó? Porque es la forma que en un momento ustedes y yo mostramos el fruto del Espíritu en tu vida y en la mía, amándonos. Sigo por acá. Quiero decirte algo. Este fruto no se fabrica. Este fruto que tenemos no se fabrica, hermano. Este fruto se produce cuando ustedes y yo permanecemos en Cristo Jesús. Ahí empieza a ramificarse verdaderamente en tu vida y en la mía. Ese es el producto grande de que pertenecemos a Cristo. Ese es el fruto especial que el Señor nos deja. ¿Sabe qué significa eso? Renunciar diariamente a los deseos de la carne, a los deseos pecaminosos que cada día estamos acá. ¿Cuántos lo creen? Yo les digo siempre, estamos viviendo un tiempo y Dios tenga misericordia de este pueblo en lo que está pasando en este instante. ¿O no? Venimos de una semana, desfile tras desfile, lo que en un momento se vio el viernes, todo lo que en un momento se ve es por lo que en un momento el mundo vive bajo una carne. Lo lindo tuyo y mío es que somos diferentes. Entonces quítese el sombrero, hermano. Quinta cosa, versículos 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, cáiganle encima. Ojo la diferencia, ¿cierto que sí? ¿Cuál es la diferencia? Vosotros que sois espirituales, ¿cuántos somos espirituales? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así, ¿qué cosa? La ley de Cristo. Pablo enseña cómo tratar al hermano que cae. Porque cualquiera estamos a puertas de caer. Cualquiera. ¿Cuántos lo creen? Siempre les he dicho, todos los que estamos acá, todos olemos a oveja. Todos. Algunos somos cabras que brincamos, pero seguimos oliendo a oveja. Aló. Pero ten en cuenta, hay 3 principios que deja Pablo y que enseña cómo tratar a ese hermano que cae. La primera es restaurar. ¿Qué dice el mundo? ¿Al caído qué? ¿Qué dice Dios? Restaurarle, no destruir, no condenar. No empieces a decir muy bonito, qué belleza, ¿no? O sea, no, sino que restaurarlo. Porque ustedes y yo somos ¿qué? Espirituales. Y cuando se habla la palabra espiritual es que ustedes y yo somos maduros en Cristo Jesús. Sigo por acá. Pero otro principio que deja ahí, hacerlo con mansedumbre. ¿Qué significa? Humildad. Teniendo en cuenta de que todos tenemos humanidad. De que todos tenemos la carne también. Y que hay debilidad en cada uno de nosotros también. ¿Cuántos lo creen? Pero también el tercer principio que deja, examinándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahí estamos reconociendo que cualquiera de nosotros puede caer. Puede caer, iglesia. Entonces reconozcamos eso. Vea 3 principios que deja Pablo cuando ¿qué? Cuando el hermano cae. ¿Es fácil? Yo te digo no. Es más fácil que juzgarlo. Es más fácil que criticarlo. Es más fácil, yo sí sabía que el hermanito, yo cuando hablaba con él sentía que, uy, no. Es más fácil criticarlo. Sigo por acá. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Iglesia, tenga en cuenta, la iglesia es una familia espiritual. ¿Cuántos somos la iglesia acá? La iglesia somos una familia espiritual.
nos levantamos los unos con los otros, nos ayudamos los unos con los otros, nos vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, los unos con los otros, porque qué bendición, que el otro sea bendecido, porque a través de la bendición de él, yo voy a ser bendecido también. Ojo con lo que deja Pablo ahí resumiendo este pedacito. Los cristianos no estamos llamados a juzgar desde lejos. Ojo, los cristianos, ¿cuántos de ellos estamos acá? Ustedes y yo no estamos llamados a juzgar desde lejos, sino a ayudar de cerca. Ese es el llamado que está haciendo Pablo a través de los que somos libres en Cristo Jesús. Y termina, versículo, no, todavía falta uno más, 3 al 5. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no del otro, porque cada uno llevará su propia ¿qué? Carga. La humildad debe caracterizar al creyente. ¿Por qué? Porque Pablo combate con el orgullo espiritual. ¿Y sabe por qué? Porque es peligroso pensar que somos superiores a los demás. Pensar que ustedes y yo somos mucho más espirituales que los demás. No, eso es un peligro. ¿Y cuál es la solución? Examinar nuestra propia vida delante de Dios. Porque cada uno llevará su propia carga, iglesia. Cada uno llevará su propia carga. Mire, cada creyente dará cuentas personales al Señor. Cada creyente dará cuentas personales al Señor. ¿Cuántos lo creen? Es su nombre, es mi nombre el que está apuntado en el libro de la vida. Y escuchen bien, está el nombre y la lista. ¿Qué tan larga? ¿De quién depende? ¿Qué tan larga quiere la lista? Nosotros los hombres tenemos otro inconveniente más serio y se lo expliqué en unos domingos anteriores. ¿Cuál es el problema más grande de los hombres? Que tenemos que dar cuenta de nuestra esposa. ¿Lo creen? ¿No lo creen? Se lo muestra la luz de la palabra. Problema del Edén. ¿A quién llamó Dios? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Quién fue la que pecó? Adán, ¿dónde estás tú? Dame cuentas de tu esposo. Dame cuentas de lo que es tu carne. El hombre por naturaleza vamos a llevar esa doble. Pero escuchen bien, cada uno de nosotros como creyente ya independiente, vamos a tener que rendirle cuentas al Señor personalmente. ¿Lo di a entender bien? Y termina el apóstol Pablo, versículo 6, en esta mañana, para, si Dios lo permite, terminar dentro de 8 días ya Gálatas. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué significa esto? Honrar a quienes enseñan la palabra de Dios. Honrar a aquellos que enseñan. Pablo enseña el principio, ojo, y es un principio, el apoyar y valorar a quienes sirven enseñando la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos los más atacados. Somos los más atacados. No sé si lo di a entender bien. Aquí está William, aquí está Raúl, que en un momento exponemos la palabra de Dios. Aquí está Richard, que en un momento exponemos la palabra de Dios. Pero ten en cuenta algo, iglesia. Tengan en cuenta, somos los más atacados. Por eso Pablo deja eso. Y ojo, la iglesia, ¿quiénes somos la iglesia? Debe reconocer, debe respetar y debe sostener a quienes dedican su vida al ministerio. ¿Cómo, pastor? No lo estoy diciendo yo. Primero que todo, la iglesia debe reconocer, hay una autoridad que el Señor colocó. Somos ovejas, somos iguales, pero hay una autoridad que el Señor colocó. Y eso debe de reconocerse. Pero también se debe respetar. ¿Cuánto lo cree? Orar por ellas. Orar porque el Señor en un momento, escuchen bien, si cae alguien de acá, se cae toda la iglesia. Y eso es lo que llama Pablo.
a tratar de sostenernos los unos a los otros. Por supuesto, dedicando la vida a los que son del ministerio. Como conclusión, entonces, Gálatas 5 al 13 al 6 nos muestra que la libertad cristiana tiene evidencias visibles en tu vida y en la mía. ¿Cuáles son esas evidencias? Primero, servimos por amor. ¿No creen? ¿Servimos qué? Por amor. Segunda, caminamos en el Espíritu. ¿Y Espíritu qué es? Mayúscula, el Espíritu Santo. Rechazamos las obras de la carne. ¿Cuántos las rechazamos? Uy, no, yo por allá a esas fiestas no voy. Uy, no. Pero, bueno, dejemos así. Manifestaciones del fruto del Espíritu. Ustedes y yo las mostramos. ¿Cuál es? Amor. Y de ahí todas las demás. Restauramos a los caídos, ¿o no? A eso somos llamados, no a caerle encima como el mundo lo hace, sino restaurarlos, decirle, mire, hay oportunidad todavía en Dios. Ven. Mire, lo más complicado, iglesia, cuando ustedes y yo pecamos, es que no queremos volver a la iglesia. No porque me vieron, no porque qué digan los hermanos, sino la vergüenza. Ahí sí nos damos cuenta de que Él estaba viendo, ¿o no? Y es una vergüenza. Entonces, ojo, rescatar a los que en un momento han caído, porque eso es un llamado del Señor. Vivir en humildad, porque no sabemos en qué momento ustedes y yo podemos caer también. Y honramos a los que nos enseñan. La pregunta no es si somos religiosos o no. La pregunta es, ¿estamos andando en la carne o estamos andando en el Espíritu? Y esa es la respuesta que debemos de darle cada uno de nosotros a Dios. No entre nosotros mismos, porque eso no corresponde. Nos vamos a cuidar, sí. Nos vamos a guardar unos a otros, sí. Pero la respuesta es tuya con Dios. La respuesta es de cada uno de nosotros con el Señor. ¿Somos espirituales? ¿O tenemos un piecito allá y otro piecito acá y como que ahí vamos? Cuidado porque llega el momento en que el Señor dice, no más, te doy oportunidades, te envío mensajes, te envío personas que te digan, te envío muchos y no quieres aceptarlo, no puedo soportarlo más. Es cuando dicen en el mundo, se llenó la copa. Y yo te quiero decir algo, Dios tiene misericordia, Dios tiene amor, ¿cuántos lo creen? Dios tiene gracia y amén por ello. Pero llega el momento en que es con hilos de amor o con hilos de dolor. ¿Lo entendimos? ¿Cuántos quieren amor? Bueno, 10 no más. ¿Y el resto? ¿Cómo quiere? Porque te lo quiero decir a la luz de la palabra. Dios es un Dios celoso con sus hijos. ¿Cuántos de sus hijos hay acá? Ahora sí somos todos, vamos. Pongámonos en pie, démosle gracias a Dios por su palabra, pero también démosle gracias a Dios por una oportunidad más de decirle, vengo a tu casa, Señor, por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Pero también, Señor, por decirte a ti, Padre Celestial, que tengas esa mirada puesta en nuestra vida, en nuestro corazón. Tengo que decirte, Señor, que gracias por esa vida espiritual que nos has regalado. Eso nos regala madurez, Señor. Pero Padre Celestial, tenemos que ser sinceros